No es común que el día de reposo caiga en el día de Año Nuevo. Al observar esto, creo que es una señal de que Dios derramará muchas bendiciones este año. Dios nos enseña, a través de la Biblia, que el día de reposo es un día de bendición. Hermanos, ¿qué es lo más bendito que se puede escuchar de otros en el Año Nuevo? Tradicionalmente en Corea, no es común que la gente se diga reciban muchas bendiciones el día de Año Nuevo. ¿No es muy significativo que este día de reposo comience con una bendición? Por lo tanto, hoy estudiaremos la palabra de Dios con el sermón titulado La bendición de Dios y el día de reposo. Veamos Deuteronomio capítulo 28. Leamos la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Esto no es todo. Pasemos al versículo 13. Te pondrá Jehová, ¿cómo te pondrá Dios? Por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Si hacemos tal y como está escrito en Deuteronomio capítulo 28, Dios nos permitirá vivir una vida bendita. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Bendito el fruto de tu vientre. Bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar. Una vida de obediencia a la palabra de Dios es la clave para traer la mayor bendición y felicidad a nuestra vida. Les pido una vez más que, por favor, graben hoy estas palabras en sus corazones. A través del libro del Génesis podemos entender que el día de reposo que celebramos hoy es un día que Dios designó para bendecirnos. La gente dice que si algo alegre ocurre el primer día del año, ocurrirán cosas buenas durante todo el año. Y si algo triste sucede el primer día del año, ocurrirán cosas tristes durante todo el año. Aunque este dicho no es la palabra de nuestra verdad, me hace pensar que Dios ha permitido que este año comience con la bendición del día de reposo, para que se mantenga sobre todos los hijos de Sión, en su entrar y en su salir, durante todo el año 2022. ¿No estará escondida esta voluntad de Dios en el hecho de que el día de reposo haya caído en el primer día del año? Pensé en ello mientras preparaba la palabra de Dios para el culto de hoy. Veamos qué día designó Dios como día de reposo y cómo nos ordenó guardarlo. Leamos el libro del Génesis capítulo 2, versículo 1.
Leamos la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Aquí podemos ver dos palabras que se destacan, el día séptimo y reposó. Durante 6 días Dios creó a la humanidad, junto con todas las cosas, y luego descansó en el día séptimo. Como Dios reposó en el séptimo día, este día se llama día de reposo. Veamos cuál es la voluntad de Dios, contenida en el séptimo día, en el versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo. ¿Qué hizo Dios con este día? Dios bendijo ese día y también lo santificó. Y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así nos enseña la Biblia. Según lo que está escrito en Génesis capítulo 2, el séptimo día tiene un significado muy especial. Hermanos, ¿no tienen sus cumpleaños un significado especial? Aunque no preparen una comida especial en otros días, ¿no preparan al menos un plato especial en su cumpleaños? En su cumpleaños, el sol no sale por el oeste y se pone por el sur, ¿verdad? Nada cambia en su cumpleaños, pero lo consideran como un día especial porque tiene un significado especial. El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día y el sexto día son todos importantes. Sin embargo, Dios puso un significado muy especial en el séptimo día. Dios santificó ese día. Dios designó ese día como un día de bendición desde el momento de la fundación del mundo. Desde entonces, Dios designó este día como el día de reposo para que nos acercáramos a Él, lo adoráramos y recibiéramos las bendiciones ese día. Pasemos a la palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 20. Versículo 20 del capítulo 8 del Éxodo. Aquí, ¿qué nos manda a hacer Dios? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Quién habla aquí a la humanidad? Dios escribió estas palabras en las tablas de los 10 mandamientos para que no las olvidáramos. Entonces, ¿qué día de la creación de Dios es el día de reposo? Dios dijo, acuérdate del día de reposo, que es el séptimo día. ¿Qué más nos mandó a hacer Dios, además de acordarnos de este día? Nos ordenó que lo santificáramos. Estas son las palabras absolutas de Dios para otorgar su bendición a toda la humanidad. Para que las bendiciones rebosen, ¿en dónde debemos permanecer siempre? Debemos permanecer en la palabra de Dios. Las bendiciones de Dios vienen sobre nosotros cuando obedecemos y guardamos su palabra. Algunos pueden preguntarse, Dios dijo que este año sería verdaderamente bendito. Sin embargo, ¿por qué mi vida es tan cansada y agotadora? Tenemos que reflexionar sobre nosotros mismos cuidadosamente. ¿Estoy haciendo algo que aleja la bendición de Dios? ¿Ha habido algún momento en el que no haya sido obediente a la palabra de Dios? Cuando obedecen y siguen las palabras de Dios, pueden ser bendecidos al entrar y al salir. De esta manera, Dios estableció el día de reposo para bendecirnos. Entonces, ¿en qué día de la semana cae el día de reposo dentro del sistema semanal actual? Hay iglesias que guardan el culto dominical y otras que guardan el sábado, día de reposo. Las iglesias que guardan culto los domingos son mucho más numerosas de las que guardan el sábado. La gente dice, ¿no es el domingo el día para ir a la iglesia? Sin embargo, ¿qué dijo Dios sobre el día de reposo, séptimo día, en la Biblia? Dios dijo, acuérdate del día de reposo. Le decimos a la gente, Dios santificó el séptimo día y designó ese día para bendecirnos.
Cuando les decimos esto, dicen, ¿qué importancia tiene que adoremos a Dios el domingo o el sábado? El día no es importante. Si el día no fuera importante, ¿por qué Dios habría designado el séptimo día? ¿O habría dicho que nos acordáramos de ese día? Esto es un asunto muy importante. Para entenderlo mejor, tenemos que ver lo que Dios nos enseñó a través de la ofrenda de Caín y Abel. Veamos la palabra de Dios en Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Esta es una historia muy importante con respecto a la forma del culto. Caín adoró a Dios y Abel también lo hizo. Sin embargo, Dios aceptó solo la adoración de Abel, mientras que rechazó la de Caín. Es porque había algo malo en la ofrenda de Caín. Busquemos la respuesta en Hebreos capítulo 11. Veamos Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. ¿Cómo fue el sacrificio de Abel comparado con el de Caín? Al ofrecer un sacrificio correcto a Dios, fue elogiado como un hombre justo. Los sacrificios realizados en el Antiguo Testamento son los cultos en el Nuevo Testamento. Dios rechazó la ofrenda de Caín, pero aceptó la de Abel. Por lo tanto, una vez más, necesitamos examinar cuidadosamente cuál es la adoración que Dios acepta y la que no. Aquí está escrito, Dios dio testimonio de sus ofrendas. Como Abel era un hombre que cuidaba de las ovejas, ofreció sacrificios a Dios con lo primogénito de sus ovejas. Y Caín ofreció a Dios con los frutos de la tierra. Podemos encontrar la razón por la que Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó la ofrenda de Caín en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El sacrificio de Abel fue un sacrificio con derramamiento de sangre, y el de Caín fue sin derramamiento de sangre. Caín era el primogénito de Adán, expulsado del huerto del Edén, y Abel su segundo hijo, ¿verdad? Como el perdón de pecados nunca podría darse sin el derramamiento de sangre, y el paraíso perdido no podría ser restaurado sin el perdón de pecados, Dios les enseñó el sacrificio con derramamiento de sangre. Abel lo aceptó con un corazón obediente y ofreció un sacrificio con derramamiento de sangre a Dios. Sin embargo, Caín, siguiendo su propia opinión, ofreció a Dios un sacrificio con los frutos de la tierra. Por eso Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Hoy en día, muchas iglesias tan numerosas como la arena del mar dicen rendir culto a Dios para adorarlo. Sin embargo, Dios designó el día de reposo para hacerlo. Dios no designó ningún otro día. Entonces, ¿no deberíamos encontrar correctamente el día de reposo y guardarlo? Leamos la palabra de Dios en el libro de Levítico, capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Versículo 2.
Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. La casa de Aarón era una familia de sacerdotes. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que eran sacerdotes, entraron en el tabernáculo para adorar a Dios con fuego, lo cual él no había mandado. Entonces salió fuego de la presencia de Dios y los consumió. A causa de esto, murieron ante Dios Jehová. Esto muestra claramente que la adoración que se ofrece sin guardar los decretos, estatutos y leyes de Dios no será aceptada. Cada vez que los sacerdotes ponían fuego en los incensarios y entraban en el tabernáculo de reunión, tenían que llevar el fuego que había en el altar del holocausto. Sin embargo, Nadab y Abiú no lo hicieron. Ellos pensaron, es el mismo fuego, entonces, ¿cuál es el problema? Y tomaron el fuego de un lugar diferente y entraron en el tabernáculo. Como resultado, el fuego salió y los consumió. Leamos el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar. El altar significa el altar de los holocaustos, de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Cada vez que un sacerdote entraba en el tabernáculo, tenía que traer el fuego del altar del holocausto. Llevaban a cabo diferentes rituales, como quemar incienso, etc. Leamos las palabras de Dios en el libro de Números, capítulo 16, versículo 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar. Aquí, el altar significa el altar del holocausto. Y pon en él fuego del altar. Y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. A través de las palabras de Dios en Levítico capítulo 16, versículo 12, y Números capítulo 16, versículo 46, podemos entender que había una regla por la que el sacerdote debía traer el fuego del altar del holocausto al entrar en el tabernáculo de Dios. Sin embargo, según las palabras de Dios en Levítico capítulo 10, Nadab y Abiú trajeron un fuego que Dios no había mandado. La manera en que adoraban era incorrecta. No era la forma en la que Dios les había instruido. La razón por la que estoy entregando estas palabras hoy es para explicar que el día y la regla del culto que Dios ordenó son muy importantes. Nadab y Abiú eran como pastores que tienen ministerio hoy en día. ¿Acaso la casa de Aarón era una familia corriente? No era una familia de sacerdotes que Dios escogió especialmente, haciendo reverdecer su vara seca. A pesar de que era una gran familia, Dios los destruyó porque no siguieron sus reglas, mandamientos y leyes. Entonces, ¿qué pasa con el día de reposo que celebramos hoy? Algunos dicen, hay iglesias que guardan el domingo y hay una iglesia que guarda el sábado. Lo importante es adorar a Dios. El día en que lo adoremos no es tan importante. Sin embargo, la Biblia y Dios consideran que el día del culto es muy importante. Entonces, ¿no deberíamos también tener la fe para considerarlo importante? Dios estableció el séptimo día como día de reposo. Entonces, ¿qué día de la semana es el séptimo día en los tiempos actuales? Podemos entenderlo fácilmente si echamos un vistazo al calendario que utilizamos en nuestra vida diaria. En el calendario, el orden es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado.
¿Qué día viene en la primera columna? El domingo. ¿Y la última columna? El sábado viene en la última columna. En el calendario, el primer día de la semana es el domingo y el séptimo día es el sábado. Algunos se preguntarán, ¿no es diferente en otros países? El domingo es el primer día de la semana. Esto no fue hecho al azar por la gente, sino que el sistema semanal tiene su origen. Originalmente, la Biblia llamaba a los días el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día y el séptimo día. Sin embargo, se dieron nombres a esos días en tiempos posteriores. Así es como el primer día recibió el nombre de domingo y el séptimo el de sábado. En el sistema semanal actual, el séptimo día en la Biblia es el sábado, no es el domingo en absoluto. También el diccionario define que el domingo es el primer día de la semana y que el sábado es el séptimo día de la semana. En el diccionario Webster, el domingo se define como el primer día de la semana y el sábado como el séptimo día de la semana. Algunos podrían preguntar, ¿todas estas cosas fueron hechas por el hombre? ¿Puede mostrarme lo que la Biblia explica sobre el séptimo día? Sí, podemos. Echemos un vistazo. Veamos la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, ¿qué día es el día de reposo? Cuando el séptimo día terminó. Según el sistema semanal, una semana consta de 7 días, por lo tanto, después del séptimo día se vuelve al primer día. El orden es el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día y el séptimo día. Y entonces, ¿no se repiten esos días? Leamos de nuevo el capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, es decir, cuando terminó el séptimo día, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Esta es la escena que describe cómo Jesús resucitó de entre los muertos. Continuemos viendo el versículo 9 y veamos cómo la Biblia expresa el día en que Jesús resucitó. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. ¿Acaso no significa que Jesús resucitó el primer día de la semana? De entre los 7 días, ¿qué día resucitó Jesús? Resucitó el primer día de la semana. Está claramente escrito en la Biblia, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Jesús resucitó el primer día, y no el séptimo día. Hoy en día, todos reconocen que Jesús resucitó en domingo. Entonces, si el primer día de la semana es el domingo, el séptimo día de la semana es, por supuesto, el sábado. Dios ya lo declaró en todos los evangelios, en el tiempo de la iglesia primitiva. Dios dijo que reposó en el séptimo día. ¿Dijo alguna vez que reposó en el primer día? Dios declaró una y otra vez que debemos recordar el séptimo día y guardarlo sagradamente. Por lo tanto, el día de adoración que Dios nos ordenó guardar es el día de reposo, séptimo día. Tengamos en cuenta que el domingo, en que Jesús resucitó, es el primer día de la semana, no el séptimo día. Veamos Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, los días de Dios, ¿verdad?
Porque ¿qué será para Dios? Es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Está escrito, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. La palabra en verdad significa que tenemos que guardarlo y muestra lo importante que es la voluntad de Dios. Significa que el día de reposo es una ley de Dios que debemos guardar. Dios proclamó, esto será una señal entre mí y vosotros. Los que guarden el día de reposo serán mi pueblo, y los que no lo hagan no serán mi pueblo. Veamos la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 20, versículo 20. ¿Y qué dice aquí que tenemos que hacer? Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Según estas palabras, aquellos que no guardan el día de reposo no pueden llegar a ser el pueblo de Dios. Aunque Nadab y Abiú eran sacerdotes, Dios los destruyó porque adoraron a Dios con fuego que Dios no había mandado, es decir, con una forma diferente de sacrificio que Dios no ordenó. Caín ofreció un sacrificio diferente que Dios no había ordenado, porque pensó que sería una ofrenda mejor. Sin embargo, Dios rechazó su ofrenda. Debemos encontrar el día de reposo que Dios nos ordenó recordar. La Biblia nos enseña que cuando encontramos correctamente las verdades de Dios una por una y permanecemos en su voluntad, Él nos da muchas bendiciones a través del día de reposo. Algunas personas podrían decir, muchas iglesias observan el culto dominical, sin embargo, ellos también buscan a Dios y lo adoran con su boca y labios. Caín ofreció culto a Dios al igual que Abel. Sin embargo, fue rechazado por Dios. Jesús vino a esta tierra hace 2000 años y dijo con respecto, en vano me honran. Jesús nos hizo saber que ni el perdón de los pecados, ni la salvación, ni el reino de los cielos se nos puede dar a través del culto dominical. Veamos Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, ¿dónde entró? Entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿En qué día entró Jesús en la sinagoga? En el día de reposo. ¿De quién era la costumbre de adorar en el día de reposo? Era la costumbre de Jesús. Jesús incluso vino a esta tierra para darnos un ejemplo de recordar el día de reposo y santificarlo. Sin embargo, desafortunadamente, otros días que no son el día de reposo han sido aceptados como si fueran el día para adorar a Dios. Este edicto entró realmente en vigor alrededor del año 321 después de Cristo. El emperador romano Constantino proclamó en el año 321 después de Cristo que el venerable día del sol, domingo, los magistrados y el pueblo que reside en las ciudades descansen. Así se emitió el edicto de descansar el domingo. El mitraísmo, que era una religión para adorar al dios Sol, estaba muy extendido en el Imperio Romano. El día en que el pueblo ofrecía culto a Mitra era el domingo.
Cuando el culto dominical comenzó a infiltrarse en el cristianismo, llegó un momento en el que se aceptó la observancia del culto dominical. Hermanos, no somos nosotros quienes establecieron el día del culto. Fue Dios quien estableció el día para que lo adoremos. Estudiando cuidadosamente todas las enseñanzas de la Biblia, obedezcamos la palabra de Dios hasta el día en que entremos en el eterno reino de los cielos. Oro para que las bendiciones de Dios sean derramadas sobre todos los miembros de nuestra familia de Sion durante todo el año. Muchas gracias.